Bienvenidos a Psicoaprendiendo. En esta oportunidad les hablaremos de el comportamiento humano y los procesos psicológicos. Hablaremos sobre la plasticidad neuronal y la relación entre el cerebro y la conducta y el sistema límbico. Comenzaremos preguntándoles si saben acerca de la neuroplasticidad. Para entender esto, primero tenemos que saber la estructura del cerebro, que está conformado por 2 hemisferios unidos al cuerpo calloso. Además, cuenta con 4 lóbulos, que estos son frontal, parietal, occipital y temporal. Ahora pasaremos a ver lo que es el sistema nervioso. Las neuronas. ¿Qué son las neuronas? Estas transmiten información desde los sentidos hasta el cerebro, donde se procesan y también en sentido contrario, es decir, llevando información de salida desde el cerebro para activar músculos y glándulas. Sin embargo, una sola neurona no es muy inteligente como parece, se necesitan mucho más para hacer un simple parpadeo. La estructura de la neurona. La neurona está conformada por dendritas, núcleo, axón, soma, vaina de mielina, entre otros. Tipos de neuronas según el número de sus prolongaciones. Tenemos a neuronas pseudo-unipolar. Las neuronas pseudo-unipolares es una variante de la neurona unipolar que cuenta con 2 extremos que funcionan como axones. También tenemos a las neuronas bipolar. Las neuronas bipolares se caracterizan por la presencia de un axón y una dendrita. El soma de estas neuronas presenta 2 extensiones citoplasmáticas que se encuentran ramificadas. Una de ellas actúa como dendrita que va a permitir recibir el impulso electroquímico enviando a neuronas presinápticas y la otra actúa como axón transmitiendo así estimulación generada por el cuerpo neuronal a otras células. Las neuronas multipolares. Estas neuronas presentan un único axón junto con múltiples dendritas, cuya función principal es la recepción de impulsos sinápticos. Estas neuronas se especializan en la integración de la información que proviene de otras células nerviosas, así como son las numerosas en el sistema nervioso central. Para poder transmitir la información, las neuronas de un punto a otro de nuestro cuerpo lo hacen de manera integrada como en una carrera de postas de neurona a neurona, hasta que la información llegue a su destino. Esta transmisión de la información lo realizan mediante un proceso conocido como sinapsis, la cual puede ser dividida en 2 tipos. En primer lugar tenemos a la sinapsis química. Esta suele ser un poco más lenta que la sinapsis eléctrica y es aquella que ocurre gracias a unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Algunos van a estimular la siguiente neurona y otros la inhiben. En el cerebro se van a encontrar más de 100 neurotransmisores químicos. ¡Wow! Algunos ejemplos son la acetilcolina, la dopamina, el GABA, el glutamato, la noradrenalina y la serotonina. Ahora sí te vas a preguntar, ¿por qué hay tantos neurotransmisores? La respuesta es que existen tantos para poder vincular todas las regiones de nuestro cerebro y así ninguna quede sin vincular. Las ligeras variaciones en la función de los neurotransmisores tal vez se relacionen con los diferentes temperamentos durante nuestra infancia y las distintas personalidades en la adultez. Las alteraciones de cualquier neurotransmisor tienen consecuencias muy graves. Por ejemplo, mientras que haya demasiada dopamina puede causar esquizofrenia y muy poca serotonina puede ser la base de la depresión. Por otra parte tenemos a la sinapsis eléctrica. Esta suele ser un poco más rápida que la sinapsis química y es una unión estrecha entre neuronas adheridas mediante proteínas, lo que va a conferir mucha mayor velocidad a la propagación de la señal que sucede por la transmisión de iones entre neuronas. La señal eléctrica o impulso nervioso va a circular de una a otra neurona en ambos sentidos. Es bidireccional y esto va a posibilitar la sincronización entre neuronas para que mantengan un ritmo muy acoplado. El impulso nervioso eléctrico es una señal que se transmite de neurona en neurona y tiene como finalidad pasar la información tanto sensitiva o motora hasta llegar a la estructura del cuerpo donde se genera el estímulo desencadenante. Al hablar de sinapsis, no podemos dejar de ahondar un poco más sobre los ya antes mencionados neurotransmisores,
que son las sustancias químicas que inhiben o excitan la sinapsis, transmitidos desde una presináptica a una postsináptica. Entre los neurotransmisores más conocidos encontramos a la adrenalina, que se encarga de desarrollar mecanismos de supervivencia. La serotonina, que controla la temperatura corporal, el sueño, el apetito, el deseo sexual y el estado de ánimo. La dopamina, relacionados con la sensación de bienestar, placer y relajación. La acetilcolina, que regula la capacidad para retener información, almacenarla y recuperarla en el momento que sea necesario. El glutamato, importante en los procesos de memoria y aprendizaje. Y desde luego, no podríamos dejar de mencionar al ácido gamma aminobutírico, o más conocido como GABA. Es inhibitorio y reduce el nivel de excitación de las neuronas. Teniendo en cuenta los puntos anteriores, ahora hablaremos de neuroplasticidad. Las redes neuronales en el cerebro cambian todo el tiempo, y el término plasticidad neuronal se refiere a la capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiar como resultado de la experiencia. Se pueden formar sinapsis nuevas entre las neuronas. Las conexiones sinápticas pueden crecer y otras conexiones sinápticas pueden debilitarse e incluso morir. Cada experiencia nueva que tenemos se refleja en cambios en nuestro cerebro. Un ejemplo que podemos considerar es el caso de los hermanos Nico y Brock, adolescentes a quienes se les retiró gran parte del cerebro cuando aún eran bebés y hoy en día muestran un funcionamiento adecuado. Son un buen ejemplo de cómo con los años el cerebro compensa dicha pérdida. Con respecto al sistema nervioso, el sistema nervioso está conformado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Primero, en relación al sistema nervioso central, tenemos el cerebro, cerebelo y tronco encefálico. En cuanto al cerebro, es la estructura responsable de aprender, memorizar y razonar. Asimismo, permite la interacción con el entorno recibiendo y almacenando los estímulos. Mientras que el cerebelo controla los movimientos voluntarios, postura y equilibrio. El tronco encefálico es la conexión entre el encéfalo y la médula espinal, constituido por mesencéfalo, protuberancia anular y bulbo raquídeo. Su función es recibir, enviar y coordinar los mensajes cerebrales. La médula espinal permite que el cerebro envíe mensajes al resto del cuerpo. Está formado por la sustancia gris, somas, y blanca, axones. Mide 45 centímetros aproximadamente desde el tronco encefálico hasta el segmento lumbar 2. Tiene la función de los actos reflejos. Por otra parte, tenemos el sistema nervioso periférico. Tenemos aquí al sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso somático está formado por los nervios tanto sensitivos, motores y mixtos, y los ganglios. Conecta el sistema nervioso central a los músculos del cuerpo para controlar movimientos de tipo voluntario, como mover la mano cuando algo está caliente, etc. Y en el sistema nervioso autónomo controla los procesos corporales internos como la frecuencia cardíaca, la digestión y la respiración. Se divide en sistema nervioso simpático, el cual ayuda a la reacción a momentos de emergencia, y el sistema nervioso parasimpático, el cual ayuda en la recuperación corporal, por lo que tienen funciones contrarias. Ahora, en cuanto al sistema límbico, este se encuentra en el lóbulo temporal y es el encargado de la regulación de las emociones, la memoria y la motivación. Está conformado por diferentes partes como el fornix, cuerpos mamilares, las amígdalas, hipotálamo, tálamo, núcleo anterior al tálamo, hipocampo, etc. Según el modelo de James-Papez, el funcionamiento del sistema límbico se basa en la recepción e integración del estímulo, pasando por el tálamo, es decir, la parte final por la que se pasa el mensaje de los sentidos, exceptuando el del olfato, para posteriormente distribuir la información hacia el hipotálamo, que es el centro de emociones e impulsos básicos, y se puede así manifestar la emoción conductual y fisiológicamente. De la misma manera, la información se transmite hacia las estructuras del sistema límbico para controlar y regular la experiencia personal de la emoción. Ante lo descrito anteriormente, se puede destacar la gran relación entre los procesos biológicos del organismo, la conducta visible y los procesos psicológicos. Esto debido a que para que un estímulo provoque toda la reacción del organismo deben emplearse los procesos cognitivos. Al principio, la sensación y percepción, que trabajan en conjunto para transformar la información física nerviosa y luego a psicológica, creando interpretaciones.
Asimismo, la atención, que interviene para la selección de cierta información en el ambiente de acuerdo a los intereses o inclinaciones. Otros procesos cognitivos que se pueden mencionar son la memoria, que es el sistema de registro, almacenamiento y recuperación de información. También el aprendizaje, que es la adquisición de nuevos conocimientos que moldean el comportamiento y permiten alcanzar una determinada meta. Y la inteligencia, que se refiere a la capacidad global de razonamiento y la resolución de problemas o conflictos en determinado entorno. Por otro lado, integrando los procesos efectivos, la presencia de la emoción se ejemplifica a la perfección con el funcionamiento del sistema límbico, puesto que el estímulo percibido se dirige al tálamo para distribuir la información al hipotálamo y a las demás partes límbicas, permitiendo las respuestas fisiológicas universales y la experiencia individual emocional. Cabe mencionar que existen 6 tipos de emociones primarias o básicas, que son las que aparecen en la película Intensamente, pero agregando la sorpresa, es decir, la alegría, la tristeza, desagrado, ira, miedo y sorpresa. En adición, otro proceso que interviene es motivacional, puesto que durante la fase de activación cognitiva, afectiva y conductual de la secuencia para la motivación, influye la parte emocional y la parte cognitiva, es decir, el pensamiento o la evaluación de la necesidad de cierto estímulo y las emociones involucradas, cada una controlada por el funcionamiento del sistema nervioso y el sistema límbico, permitiendo la predisposición a la acción o conducta, es decir, la motivación misma. Tiene 2 tipos esta motivación. La motivación extrínseca, que se refiere a los reforzadores y estimulantes para el actuar, como la recompensa, premios, y la motivación intrínseca, la fuerza interna basada más que todo en la superación personal. Finalmente, podemos concluir que existe una estrecha relación entre la parte biológica, funcionamiento del sistema nervioso y desde luego del sistema límbico, y la parte psicológica de todo ser humano, es decir, los procesos psicológicos, cognitivos, afectivos y motivacionales. Esta relación se ve reflejada en el comportamiento que tenemos cada uno como seres individuales, únicos e irrepetibles. Comportamiento que es el objeto de estudio de la psicología y que aquí, en Psicoaprendiendo, tu revista virtual, recalcamos el rol protagónico de la psicología para el estudio del comportamiento, interviniendo de manera descriptiva, explicando, controlando o modificando y realizando predicciones. Muchas gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.